Hola y muy buenos días. Yo soy Pascal Arona, soy el director de inversiones de Enon Capital y estamos preparando este corto video para darles una actualización en el contexto actual que tenemos actualmente mucha volatilidad en los mercados financieros y es muy importante estar pendiente en estas situaciones. Solo para darles un poquito de contexto, eh, ya hemos tenido una economía en desaceleración desde el año pasado, principalmente por el tema de la guerra comercial, que es un tema que empezó desde el 2018 y en consecuencia, junto con algunas subidas de tasas que tuvimos en el 2018 en Estados Unidos, vimos una desaceleración económica en el 2019, lo que causó que, por ejemplo, el crecimiento económico en Estados Unidos creció solo 2% más o menos comparado con los 3% en el año anterior. Europa también desaceleró de 2% a 1% y finalmente tuvimos a China, que también tuvimos una desaceleración de 6.6% a 6% en el 2019. Lo que se esperaba a finales del 2019 es que en el 2020 íbamos a tener una reaceleración del crecimiento económico impulsado por algunos acuerdos en el tema de trade y también con una política monetaria más fuerte, ¿no? como el famoso quantitative easing que hizo la Reserva Federal a través de las compras de T-bills y del repo market y también, como dije, algunas mejorías en el tema de trade. Sin embargo, a finales del 2019, justamente el 31 de diciembre de 2019, se conoció el primer caso del COVID-19, el coronavirus, en Wuhan, en China, y este virus se ha empezado a crecer mucho y estamos ya hablando de una pandemia a nivel, bueno, en muchos países del mundo, casi a nivel global, hasta que fue un tema principalmente en China al inicio. Y hoy en día ya tenemos casos en más de 80 países. En total tenemos más de 100.000 actualmente personas que están infectados y tenemos hasta hoy más o menos 3.800 fallecidos. Estamos viendo que hay una mortalidad más o menos entre 2 y 4%, sobre todo personas mayores están más afectados y eso ha causado mucha preocupación y un impacto económico negativo porque hemos visto que hay respuestas económicas por cancelaciones de viajes, eventos. Hay algunas partes del mundo que están en cuarentena, por ejemplo Wuhan en China, el estado de Wuhan, y también tenemos, por ejemplo, ahora en Italia, la Lombardia, que con la capital de Milán, que también está en cuarentena, donde son 16 millones de habitantes. Hasta ahora la mayor exposición al virus tenemos en China, Corea del Sur, Italia, Irán, pero es muy probable que ahora también en otros países vamos a conocer más y más casos y probablemente también el tema de news flow sigue siendo negativo y va a pesar un poco sobre el sentimiento. Lo que es preocupante en este tema es que el virus es bastante contagioso, parecido al contagio que tenemos en la gripe estacional, y por eso es muy difícil de decir hasta dónde vamos a llegar. Lo que es un poco más alentador es que en China los nuevos casos se han empezado a disminuir y uno puede esperar que eso también en otras partes del mundo va a pasar con las medidas que se han tomado y poco a poco que esta ola de gripe se va a empezar a disminuir con el tiempo. Lo que hemos visto en el pasado es que típicamente después de un shock con este tipo de virus es que sí hay un impacto económico, pero después hay un rebote
porque algunos gastos no están eliminados, sino solo pospuestos, y eso también es algo que nuevamente se esperaría en este año. Entonces, la conclusión es un poco en el tema del virus, es muy difícil saber cuando llegamos digamos, al máximo impacto, pero es algo temporal y no duradero, y en algún momento pensamos que las economías se van a empezar a recuperar. Sin embargo, también el tema de news flow, lo que podría ser un catalizador son avances en temas de desarrollos de drogas. Una vacuna, no hay tanta esperanza, se está trabajando en esto, pero típicamente se dura un año más. Pero puede haber algunas medidas anti-flu, anti-influenza, que tal vez pueden ayudar en el tema de la terapia. En algunos momentos, en los próximos meses, ahí sí podremos tener algunas noticias más positivas. Es un segundo evento muy importante que vimos justamente este fin de semana, que empezó el viernes, es que como consecuencia de la reunión de la semana pasada de la OPEP, junto con Rusia en su sede principal en Viena, Austria, hubo una escalada. Primero, Rusia no quería participar en nuevos recortes de producción que propuso principalmente Arabia Saudita, y Arabia Saudita tenía la intención de recortar la producción para sostener los precios, porque los precios de petróleo ya también por consecuencia, digamos, del impacto de COVID-19 ha empezado a caer, y había intenciones de tratar de limitar estas pérdidas. Sin embargo, Rusia no estaba dispuesto a participar. Entonces, este fin de semana hubo noticias en la prensa que los saudíes iban a reaccionar con una manera mucho más fuerte, que declararon principalmente la guerra a Rusia y otros productores de petróleo, con sus argumentos que ellos tienen uno de los costos más bajos en el mundo, y los saudíes, no está confirmado, pero son rumores que dijeron que iban a aumentar la producción por encima de 10 millones de barriles por día, y eventualmente hasta 11 millones de barriles por día o más. Dicen que en su máximo podrían llegar hasta 12 millones de barriles por día, y eso obviamente causa un colapso total en el precio de petróleo, que ya estaba bastante golpeado. Entonces, hoy en la mañana vimos que ya desde ayer, que el precio de petróleo estaba cayendo como 30%, que acumula una pérdida a lo que va el año de 50% más o menos. Hemos visto como pequeños rebotes ahora, pero estamos más o menos hablando de un precio de petróleo de $30 por barril, mientras al principio del año tuvimos un precio de 60, y eso obviamente está causando bastante estrés ahora en los mercados financieros. Si vemos cómo se ha comportado el mercado, primero, las acciones que ya estaban bastante golpeados de las últimas semanas por el tema del virus, hoy en la mañana en Estados Unidos corrigieron por 7% más, y tocaron el circuit breaker, que significa que si hay una pérdida de 7, el mercado se para por 15 minutos, que justo ahora que estoy grabando este video estamos en esta situación. Entonces hubo un stop de trading después de 7% de pérdida, y eso obviamente no ha pasado en mucho tiempo desde la gran crisis financiera. Eso también significa que los índices principales ahora ya acumulan pérdidas desde su pico de casi 20%, en algunos casos más de 20%. Si estamos viendo, por ejemplo, los índices europeos, ya tenemos más de 20% de corrección, que es la definición de un bear market. Entonces obviamente tenemos muchos titulares al respecto. Al mismo tiempo, hemos visto que los inversionistas, los mercados estaban buscando mucha seguridad. Entonces tuvimos un rebote muy fuerte en refugios, por ejemplo en el Tesoro americano,
anteriormente también en el oro, en el yen, franco suizo, que son activos que han apreciado mucho en los últimos días. Y de hecho el precio del oro, ahora ya tenemos una ganancia bastante importante a lo que va el año. Estamos cerca de 10% arriba, y el Tesoro americano a 10 años ya ha aumentado más o menos 13-14% a lo que va el año. Y actualmente estamos viendo que el yield del Tesoro americano está por debajo de 0.5%, y el de 2 años está cerca de 0.3%. Obviamente lo que vimos la semana pasada es que la Fed recortó las tasas de referencia por consecuencia del coronavirus. Estamos ahora en un rango de 1 a 1.25%, que fue un recorte de 50 puntos básicos. Y con esta caída que ahora vimos en el mercado de los yields, donde estamos, hay una probabilidad de 100%, según el mercado, que en la próxima reunión de la Fed, que es creo que el 28 de marzo, vamos a tener otra vez un recorte de 50 puntos básicos, y el mercado espera al menos una bajada más este año, más adelante, que significa que vamos a llegar prácticamente a casi a una tasa de cero también en Estados Unidos, lo que ya hemos tenido por mucho tiempo en otras partes del mundo, por ejemplo en Europa y Japón. Actualmente hay mucho pánico en el mercado, que es algo que no hemos visto en 12 años, yo diría, desde la gran crisis financiera. Mucho pánico, y es muy importante estar pendiente de la situación y dar un poco de perspectiva de lo que nosotros pensamos que va a pasar en las próximas semanas y meses, sobre todo en estos dos eventos que están impactando el mercado, el virus y también la guerra del petróleo. En el tema del virus, como ya mencioné, es difícil saber exactamente cuándo vamos a llegar a un pico. Puede durar más, puede ser que abril sea todavía más fuerte que marzo. Entonces estamos hablando de un impacto sobre el crecimiento económico en el primer y segundo trimestre de este año. Ya se estima que en China, que fueron los primeros que fueron afectados, que el crecimiento económico podría bajar de 6% más o menos a 4% en el primer trimestre, que es obviamente un impacto bastante fuerte, puede ser más fuerte todavía. Y depende un poquito cómo se evoluciona el virus. También vamos a ver cierto impacto en otras partes del mundo, sobre todo en Corea, Italia, otras partes de Europa como Francia, donde ya hemos tenido medidas muy fuertes, y finalmente también en Estados Unidos, dependiendo un poquito cómo va a ser el futuro del virus. Sin embargo, pensamos que aunque no haya claridad cuándo vamos a llegar a un pico, pensamos que después, cuando se calman las cosas, que siempre pasa con este tipo de virus, cuando uno está en medio de la tormenta siempre es difícil ver el final, pero lo hemos visto en el pasado, por ejemplo con el tema de SARS en el 2003, con la gripe porcina también, que fue un tema importante, que también se murieron muchas personas, que fue una tragedia bastante grande, que hay estimaciones que dicen que en la gripe porcina se murieron entre 20 y 200,000 personas, porque algunos casos no son completamente confirmados que fue la causa de la muerte. Ahora estamos llegando a 4,000 en el coronavirus. Obviamente puede ser mucho peor, y probablemente va a ser mucho peor, que es una tragedia bastante grande, pero no va a tener un impacto duradero sobre el mercado y sobre la actividad económica. El segundo tema, el tema del petróleo, todavía estamos como viendo qué es exactamente qué va a pasar, porque hasta ahora se ve mucho más como amenaza. No hay mucha claridad todavía si realmente los saudíes van a ser tan agresivos, o si más bien es como una táctica de
de negociar de cierta manera. Por ahora lo más probable es que sí van a ser mucho más agresivas, que no hay mucho apoyo, digamos, de seguir el cuartel de la OPEP, que posiblemente vamos a tener precios de petróleo mucho más bajos por mucho tiempo. Si realmente ellos aumentan la producción como amenazaron y también si dan descuentos a ciertos clientes, es probable que el precio de petróleo caiga más, ¿no? Que puede caer bueno, de hecho salió un reporte de Goldman Sachs que piensan que puede caer hasta $20 en un caso extremo. Entonces seguramente puede haber más pérdidas en el sector petróleo, que es un poco también una continuación de una tendencia bastante bajiza que hemos visto en el tema de precio de petróleo. Eso por sí no es tan negativo para, digamos, la actividad económica. De hecho, beneficia al consumidor, causa menos inflación. Entonces también hay su lado positivo para el precio de petróleo, pero a corto plazo seguramente sí causa bastante estrés en el mercado de crédito, sobre todo en Estados Unidos, donde vemos que, sobre todo en el segmento de high yield, donde tenemos entre 10 y 15%, dependiendo qué benchmark estamos usando, exposición a empresas petroleras. Entonces eso va a causar más estrés en el mercado de high yield y posiblemente los spreads se van a ampliar un poquito más. Lo que es el tema de la respuesta, digamos, política, que es una parte muy importante, que empezamos a escuchar algo en estos días, y después de esta caída que estamos viendo en el mercado, seguramente los esfuerzos políticos van a aumentar todavía más en temas obviamente de prevención de más contagio en el tema del virus, pero también en dar más estímulo monetario y fiscal. Hemos visto que ya Europa están trabajando en esto. Francia, por ejemplo, está preparado en inyectar más como estímulo fiscal para apoyar las economías. Vamos a estar escuchando más noticias al respecto. También en Estados Unidos, como Trump ya mencionó que íbamos a tener una respuesta política fuerte, que vamos a tener más estímulos, y eso de alguna manera puede mitigar un poquito el impacto del virus, no a corto plazo, pero tal vez a medio largo plazo. Por este momento lo que sí es posible, que vamos a tener una recesión como técnica en algunos segmentos y en algunas partes del mundo. Europa, como ya mencioné, estaba creciendo 1% en el año pasado, y con estas noticias es bien probable que vamos a tener una recesión técnica, digamos, en el primer trimestre, segundo trimestre de este año, tal vez hasta el tercer trimestre, donde podemos tener un impacto fuerte, que tal vez podemos ver una leve contracción. Y también en otras partes del mundo, hasta en Estados Unidos, con estos impactos que estamos viendo del sector petrolero y otros sectores que dependen un poco más de la industria o materias primas, etcétera, que sí estamos viendo bastante presión, y que podemos tener un poco una prolongación, digamos, de las presiones que ya hemos visto desde la guerra comercial. Como conclusión para nosotros y recomendaciones para el portafolio, primero, nosotros nos sentimos relativamente tranquilos porque, como ustedes saben, nosotros ya hemos tenido un underweight en acciones desde el año pasado, desde julio del 2019, que fue tal vez un poco pronto de tener el downgrade, porque no vimos mucho valor en la parte de la renta variable, cuando por primera vez el S&P 500 pasó o subió por encima del nivel de 3.000. El upside era más limitado, pero después, por estímulo monetario, el mercado subió mucho más, tal vez de nosotros pensamos, y que tal vez que era justificado. Ahora, con estas presiones, también la caída es y va a ser un poco más fuerte de lo que es justificado. Siempre hay exageraciones en el mercado, entonces puede ser que vamos a tener un precio más bajo aún. Yo pienso que tal vez hasta 5% más bajo de lo que estamos viendo ahora es posible, pero es imposible tener certeza de niveles. Lo que sí pensamos es que más adelante
los mercados se van a calmar y también hay rebotes, va a haber rebotes y recuperaciones muy importantes, sobre todo en algunos segmentos y algunos sectores. Y pensamos que es lógico, ahora que tenemos una fase de pánico, de empezar a cerrar nuestro underweight y mover, digamos, la exposición de acciones más hacia un nivel neutral con esta caída. En un portafolio moderado, por ejemplo, eso significa que estamos aumentando de un 20% más o menos que teníamos antes de la corrección hacia un 25% en acciones, pero no lo haríamos en un golpe, sino más bien nosotros ya empezamos desde la semana pasada y pensamos que hay que continuar en una manera muy gradual, porque es completamente imposible tener el timing perfecto en este mundo tan volátil. Entonces aumentamos la parte de acciones poco a poco para llegar a un 25%. Sin embargo, en este momento no tampoco iríamos en una manera agresiva en las acciones. No estamos en el mejor momento para hacerlo, porque aunque haya una corrección actualmente, eso no cambia el hecho que el crecimiento económico es bastante moderado, estructuralmente, posiblemente, y que no tampoco estamos como recuperándonos de una crisis muy fuerte, sino más bien es una corrección muy fuerte. Entonces sí puede haber rebotes, pero tampoco estamos en una situación como en el 2009, donde todo estaba completamente colapsado con la evaluación súper barata. Ahora estamos en la fase final del ciclo y la corrección nos da una oportunidad de tener un neutral, pero tampoco en una manera tan agresiva. Segundo, hemos empezado a cambiar un poco la exposición a la renta fija. Nosotros desde el año pasado hemos tenido una estrategia muy prudente. Hemos comprado tesoro americano a 10 años. Compramos tesoro americano a 10 años el año pasado. De hecho, empezamos desde 2018, cuando el yield estaba muchísimo más alto, ¿no? En la primera compra estaba como en 3%, por encima de 3%. Ahora que ya tenemos un retorno tan espectacular, digamos, en esta parte de la renta fija, y piensa que es la única parte de la renta fija donde realmente tenemos un retorno tan bueno ahora, porque solo en los activos completamente seguros es donde uno tiene, digamos, ganancias en momentos de estrés. Eso fue exactamente la intención, por eso compramos tesoro americano, porque justo en momentos como este, que a veces es imposible predecir, nos da mucha estabilidad en el portafolio. Y en este año, como dije, el aumento fue muy fuerte en el tesoro americano, y como ahora las tasas ya están llegando a 0%, poco a poco vamos a empezar a tomar algunas utilidades en el tesoro americano, aprovechando algunas caídas en otros segmentos de la renta fija, por ejemplo en high yield, donde estamos dispuestos a aumentar un poquito más la exposición, también en una manera muy gradual y muy prudente, y solo a través de fondos donde el manejo es más activo y más prudente, y sobre todo fondos que no tienen mucha exposición al sector petrolero. Lo que es muy importante, estaba diciendo que estamos dispuestos a aprovechar alguna de esas caídas para comprar más acciones, o tal vez para comprar más bonos de riesgo un poco más alto, pero nos queremos enfocar en sectores de calidad y no correr riesgos exagerados, y en temas de sectores nos queremos mantener en sectores de calidad y también en el sector de tecnología, de servicios, que ya habíamos recomendado desde hace tiempo. Por ejemplo, pagos electrónicos, todo el tema de internet, porque pensamos que esta crisis del virus y también la caída del precio de petróleo es un poco una continuación o hasta una escalada muy fuerte en una tendencia que ya habíamos visto desde hace mucho tiempo, que una tendencia hacia internet, ¿no? Y software, compras online. Por ejemplo, si alguien está preocupado ahora por el virus, tal vez uno compra más online. Hay más reuniones a través reuniones virtuales, ¿no? Como a través de Zoom, por ejemplo, en lugar de viajar. Entonces, todavía queremos evitar, digamos, tener exposición a sectores que están muy expuestos a la crisis actual, como todo tipo de petróleo, energía,
todo tipo de metales industriales, por ejemplo también exposición a aerolíneas o cruise ships, ¿no? Cruceros, que pensamos que todavía van a sufrir más y nos gustan más como sectores que no tienen tanto impacto, pero igual fueron castigados ahora recientemente con la caída en el mercado que estamos viendo. El punto final muy importante, nosotros ya desde hace mucho tiempo hemos empezado a recomendar a nuestros clientes tener exposición a inversiones alternativas, pero con un enfoque muy especial en inversiones alternativas que tienen muy poca correlación con el mercado tradicional, que por ejemplo algunos segmentos de la deuda privada, que hay que tener cuidado también, pero segmentos de deuda privada donde hay en el segmento más seguro, donde hay fuertes garantías, por ejemplo, y no segmentos que tienen riesgo. Realmente mantenerse en el segmento más seguro. Y estas estrategias están funcionando muy bien. Hemos visto que en febrero tuvieron un mes completamente normal. No hay, digamos, tendencias de que haya pérdidas en estos segmentos también, sino más bien continúan completamente normal. Y ese tipo de activos nos están dando, digamos, una fuente de retornos que realmente no dependen de lo demás del mercado, que actualmente es muy difícil hacer muchas recomendaciones. Y la otra parte de alternativos es el oro, donde nosotros invertimos. Ya mencioné, el oro ha funcionado bastante bien como diversificador. A veces también es volátil, no siempre tiene una correlación negativa con el resto del mercado, porque a veces con el tema de margin, etcétera, a veces hay correlación. Sin embargo, pensamos que oro sigue siendo un refugio muy importante, y sobre todo ahora que las tasas están cayendo mucho, pensamos que el oro todavía va a subir más, y recomendamos mantener la exposición al oro dentro de los portafolios. Ahora, si tenemos 10% en oro, tesoro americano, y hasta 30-40% en inversiones alternativas, obviamente estamos aguantando mucho más esta volatilidad que estamos viendo actualmente en el portafolio, y por eso también la mayoría de los portafolios puede ser que han perdido un poquito, que es normal si hay una corrección de 20% en las acciones, pero estamos perdiendo muy poco, y eso es gracias a la diversificación. Finalmente, lo que siempre es importante en temas de estrés y en temas de crisis es el tema de disciplina. Esta corrección, el virus, la guerra del petróleo, no debería de cambiar para nada el perfil de inversión de ningún cliente. No hay que cambiar el perfil de moderado a agresivo, o de agresivo a conservador, porque alguien tiene mucho miedo, o por el contrario, alguien piensa que hay que aprovechar esas caídas para comprar. Eso nunca es recomendable, porque es demasiado complicado, digamos, de acertar los tipping points, no cuando es exactamente el momento de vender y comprar, sino más bien hay que hacer cambios graduales, puntuales, mantenerse dentro del perfil, mantener sus objetivos a largo plazo, que es lo más importante, no hacer demasiado, no hacer locuras en el portafolio, sino más bien puntualmente aprovechar algunas oportunidades, tratar de olvidarse de las emociones, ser completamente racional, aunque a veces es complicado, pero hay que hacerlo, y realmente implementar un plan a largo plazo. Actualmente el plan es aumentar un poco acciones, asumir un poco más de riesgo, tal vez en algunas partes de la renta fija, continuar con la exposición a inversiones alternativas, y realmente hacer los cambios muy graduales, porque realmente yo mentiría si les diría que ya estamos, digamos, en el punto más bajo. Es posible, como dije, que caiga el mercado tal vez 5% más. Entonces es mejor hacer compras en 3-4 pasos, y hacerlo en 1-2 meses, y no ya realmente invertir toda la liquidez que uno puede tener en el portafolio y quedarse principalmente sin balas, sino es mejor, digamos, de tener un poco de reservas en algunos activos muy seguros, para más adelante, si es necesario,
poder invertir un poquito más en niveles un poquito más bajos. Entonces eso concluye, digamos, digamos la situación actual del mercado. Estoy completamente claro que no tenemos la bola de cristal y que posiblemente en los próximos días vamos a tener mucha volatilidad, rebotes y nuevas caídas, y vamos a estar completamente pendientes de la situación. No sabemos exactamente lo que va a pasar, obviamente nadie lo sabe. Estamos completamente pendientes de los mercados y si es necesario vamos a seguir a hacer cambios en los portafolios. Y si tienen preguntas o dudas, yo y todo el equipo, con Diego, con Eduardo, todos los relationship managers están obviamente completamente dispuestos, y estamos muy claros que en estos momentos es cuando uno tiene que estar más cerca, digamos, de los clientes, y es cuando la comunicación tiene que ser la mejor posible. Entonces, muchas gracias por la confianza y por su atención, y esperemos que a pesar de las caídas puedan tener una feliz semana. Hasta luego.